Sean pues bienvenidos nada más otro día más a su programa Fortaleciendo Nuestra Fe. Feliz noche, ¿verdad? Feliz provecho a los que están en este momento cenando, esperando pues que todos pues vayan poniendo mucha atención y continuidad a estos temas que hemos iniciado desde la semana anterior. Nos hemos quedado hoy en el tercer mandamiento de la Iglesia Católica y vamos a iniciar nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Como podemos recordar nosotros, estimados hermanos, este mandato de este tercer mandamiento de santificar las fiestas, ¿verdad? Y este día sábado, que tanto fue cuestionado nuestro Señor Jesucristo por tantos milagros y tantas acciones que realizó, vemos de que está plasmado en lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero con la venida de Jesucristo, vemos que el día sábado cambia para domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, estamos ya nosotros que el día de descanso, el día de consagración a Dios, es el día domingo, ¿verdad? El día sábado, pues, era una fiesta, pues, que aún todavía los judíos siguen, ¿verdad? Pero nosotros, los ya bautizados y convertidos al Evangelio, pues hemos visto pues de que el día que el Señor restauró pues fue el día de su resurrección, el día domingo. Y luego vamos a ir fundamentando conforme a las Sagradas Escrituras ese cambio, ¿verdad? El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad de la interpretación auténtica de esta ley, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado, ¿verdad? Esto lo encontramos en muchos pasajes de los evangelios donde el Señor fue cuestionado por curar, por sanar y hacer muchas actividades, ¿verdad? Y el Señor, pues, con toda autoridad, con toda certeza, con toda fe, ¿verdad? Con todo poder, dice que es lícito hacer el bien y no el mal, salvar una vida o dejarla perder, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, estamos invitados, pues, todos los domingos, ¿verdad? Hoy ya lo que es el Nuevo Testamento con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora bien, evitar el mal todos los días de la semana, ¿verdad? Entre más evitemos el mal nosotros, más cerca estamos de nuestro Señor Jesucristo, más cerca estamos de la comunión con nuestro Padre. Recordemos de que al hacer el mal, pues nosotros nos alejamos de Él, no Él se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos, ¿verdad? Y aquí nos dice bien claro que es para hacer el bien y no el mal y para salvar vida, ¿verdad? No somos médicos, no somos paramédicos, ¿verdad? Pero aquí nosotros tenemos que salvar vidas, almas espirituales, ¿verdad? Visitarlos, llegar a los hogares de ellos, ¿verdad? Y llevar esa buena nueva, siempre y cuando nosotros tenemos que participar de la Eucaristía y andar bien encendidos con Él, ¿verdad? Para andar en sintonía del Señor y así poder ir más firmes y más con certeza a hablarle al Señor. Ahora bien, el día de la resurrección es la nueva creación, ¿verdad? Y aquí vamos a ver los pasajes bíblicos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, los evangelios, donde nos habla del día domingo. Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana, ¿verdad? Ahí los invito yo, ¿verdad? Como la semana anterior,
a tener a la mano lo que es la Sagrada Escritura, ya que el Catecismo de la Iglesia nos va citando algunos versos bíblicos para ir fundamentando lo que ahí está plasmado. El artículo que estamos ahorita detallando es el 2174, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la cita evangélica es Marcos 16, 1, 2, ¿verdad? Así que hermano, ahí hermana, abusado con un lapicero, Marcos 16, versículos del 1 y el 2. Y la palabra del Señor dice: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron perfúmenes para ir a embalsamar a Jesús. El primer día de la semana, muy de madrugada, a la salida del sol, fueron al sepulcro, iban comentando. Palabra del Señor. Veamos, dice pasado el sábado, el primer día de la semana. Ya había pasado el sábado cuando ellas salieron a comprar perfume, iban a embalsamar el cuerpo del Señor. El primer día de la semana, que es el día domingo, ¿verdad? También tenemos aquí en las Escrituras el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1, y dice así: el domingo por la mañana, muy temprano antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Palabra del Señor. Veamos, ahí tenemos más claro en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? El domingo por la mañana, muy temprano antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada. Entonces vemos cómo nosotros podemos ahí refutar a muchos hermanos que todavía guardan el sábado, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos hacen ver esas situaciones, ¿verdad? Entonces ahí les hemos dado dos citas bíblicas donde habla del día domingo, que fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Cuando el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación en cuanto es el octavo día que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo para los cristianos. Vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el domingo, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, pues esa fiesta de resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el día domingo. Y por eso todos nosotros estamos invitados, hermanos, a participar de esa gran fiesta, a participar de ese milagro de Jesús. ¿Cuándo? Todos los domingos, ¿verdad? ¿A qué horas? Hay misa a las 10 de la mañana, tenemos misa a las 7 de la noche, y ahora, hermano, que tú vives ya sea en el sector 3, 4, 5 y 6, pues ahí los sacerdotes se han organizado para llevarte la Eucaristía dominical hasta tu sector, ¿verdad? Este domingo tengo entendido que van para el sector 5, ¿verdad? Entonces, hermano, hoy no tienes pretexto para no acercarte a la Eucaristía. Así de que cada día, pues, se va buscando la manera de acercarte al Señor, ¿verdad? A gozar de este gran milagro del Señor, a gozar de este triunfo, ¿verdad? Donde Jesucristo venció la muerte con su resurrección, ¿verdad? Deja a Satanás, ¿verdad?, plantado, y él resucita, ¿verdad? Y entonces con esa fe de resurrección nosotros tenemos que estar gozando también y participando de esa misa dominical, porque si no, pues es como que estemos muertos, ¿verdad? Es como que no hemos resucitado, es como que si no nos hemos unido a esa alegría, a ese gozo de esa fiesta del día domingo, ¿verdad? El domingo, plenitud del sábado. El artículo 2176 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible,
público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Miren, un culto exterior, ¿verdad? Que sea visible y público, ¿verdad? Que podamos ver y que participemos públicamente de esa resurrección. Y es algo universal. Mira, hermanos, si algo de precioso tiene nuestra iglesia católica, es que es universal. Lo que aquí, en una misa, se está celebrando en Roma, en Estados Unidos, en Guatemala, Costa Rica, África, es el mismo evangelio y son las mismas lecturas, ¿verdad? No va a cambiar de que porque están en otro país las lecturas van a ser otras, no, es universal, está unificada, tiene un orden, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que participar públicamente, ¿verdad? Ahora bien, los hermanos que no pueden participar públicamente pueden hacerlo desde su hogar viendo la transmisión de la misa. Ahora bien, ¿quiénes son esos hermanos? Aquellos hermanos de avanzada edad que ya no pueden salir, algún hermano que tenga una enfermedad y que esté postrado en cama y no pueda salir. Pero hermano, usted y yo, que tenemos, gracias a Dios, salud y buenos piecitos, nada nos cuesta caminar a la iglesia, ¿verdad? Nada nos cuesta unirnos a esa unión íntima con Jesús, ¿verdad? Para celebrar la resurrección, guardar el día del domingo, ¿verdad? Guardar esa fiesta tan grande. Y en que en la parroquia hay misas desde martes a domingo, ¿verdad? Y muchos hermanos no se quedan solo celebrando el domingo, participan de misa del día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Pero nosotros, el mandamiento dice que el domingo no tenemos que perdernos la misa. Ese día llueve, truene, relampaguee, tenemos que estar en misa porque es un mandamiento, ¿verdad? Y aparte de eso, dice la Iglesia Católica, y todas las fiestas de precepto, ¿verdad? Ahora, los hermanos que pueden acompañar de martes a sábado, muy bienvenidos sean, ¿verdad? Eso no empacha, eso no enferma, al contrario, nos acerca más a Cristo Eucaristía. El artículo 2177 habla de la Eucaristía dominical. La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principal en la vida de la Iglesia. El domingo en que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, ¿verdad? O sea, ahí no hay pretexto de perderse una misa dominical. Que tengo que hacer una actividad, entonces voy, asisto a misa primero y luego hago mi actividad. Y si hice de primero mi actividad, vengo en la noche a misa, ¿verdad? La cuestión es no quedarnos sin participar de esa Eucaristía. Y dice que es un papel principal en la vida de la iglesia, es un papel principal en la vida nuestra, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros, tú hermano, tu hermana y yo, formamos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así de que el tercer mandamiento dice santificar, ¿verdad? Las fiestas, ¿verdad? Santificar ese día, santificar la misa, santificar la Eucaristía y todas las fiestas que tenemos que guardar, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, yo te invito a que te unas a esa misa dominical, ¿verdad? Como te digo, entre más participes, mucho que mejor. El artículo 2179 del Catecismo de la Iglesia nos dice: esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad
apostólica. Mira, hermanos, si esto de la Santa Eucaristía, ¿verdad?, de la misa, no es de hoy. Esto viene desde tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos de que él, a sus 12 años, cuando andaba con José y María, se les perdió. ¿Y dónde lo fueron a hallar? Sentado, ¿verdad?, en el templo junto con los maestros de la ley. Entonces, mire, esto viene desde años muy atrás, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, encontramos en lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 42 en adelante, lo siguiente, ¿verdad? Espero que vayas anotando ahí lo que son las citas bíblicas, porque eso te va a ir ayudando mucho y te vas a ir fundamentando y vas a ir viendo la importancia que tiene nuestra misa dominical. Hechos 2, del versículo del 42 al 46, dice la palabra del Señor: los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizadas por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Palabra del Señor. Mira, hermano, cómo dice: todos los que habían sido bautizados se dedicaban a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Tú y yo somos bautizados, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, estamos obligados, ¿verdad?, a escuchar esas enseñanzas. Mire, en Hechos de los Apóstoles, y mire, aquí la misa dura 1:30, 2 horas. Según historia, en Hechos de los Apóstoles se reunían a veces hasta por 3, 4 días a escuchar la palabra de Dios. Ah, sí, podrá decir un hermano o una hermana, es que en el tiempo de antes no tenían nada que hacer, no tenían oficio. No, vean, aquí dice que vendían lo que tenían. La gente adinerada de aquel tiempo, los hacendados, dice aquí la palabra del Señor, en Hechos de los Apóstoles, dice que vendían las haciendas y repartían a los más necesitados. Igual hoy en día, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermana? Así hacemos nosotros hoy en día. Estamos preocupados por las necesidades del hermano. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Miren el tiempo de antes, qué bonito. El que tenía, tenía para todos. Y aquí el que tiene, le quita hasta lo que no tiene el otro, ¿verdad? Lastimosamente. Y la palabra del Señor es recta, ¿verdad? Si nosotros participamos de ese milagro de resurrección que Jesús no resucitó por uno, no necesitó por otro, no por un grupo, resucitó por usted y por mí, resucitó por todos. Él nos dio salvación a todos, no al que tenía más o al que tenía menos. Él resucitó para todos, hermanos. Ustedes vean cómo lo hacían en aquel tiempo, en Hechos de los Apóstoles. Repartían lo que tenían y llevaban el alimento y comían todos felices, con alegría y sencillez en las casas. Mira, hermano, qué bello, qué precioso. Después de compartir la palabra, después de penetrarse con el amor de Dios, salían a hacer vida esa palabra. Estaba un necesitado por ahí, no tenía pan, no tenía ropa, no tenía abrigo, no tenía agua. Iba la comunidad y le llevaba. Así como nosotros los hermanos hoy en día hacemos, ¿verdad? Vemos la necesidad y nosotros le llevamos al más necesitado, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra de hoy nos está invitando que esa fiesta de resurrección la hagamos vida. ¿Y cómo la vamos a hacer vida?
ayudándole a nuestro prójimo. Ya veíamos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En aquel día nos dirá el Señor: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste agua. Y Señor, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste frío? Cuando uno de mis hijos se acercó a ti y no lo atendiste, ¿verdad? Mire la palabra del Señor, cómo hacían en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Qué bonito, después de penetrarse, hacer vida esa palabra, hacer vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Tú y yo estamos invitados, hermano, a proclamar la palabra del Señor. Ya veíamos el segundo mandamiento, ¿verdad? Esto viene amarradito. Mira, hermano, un mandamiento amarra al otro y el otro amarra al otro, ¿verdad? Porque aquí en los mandamientos no es como nosotros en las escuelas, los estudiantes, ¿verdad? O como la PAES, saca 5 y le hacen una de reposición, ¿verdad? Aquí en los mandamientos no hay PAES, no hay reposición. O sea, aquí hay 10, pero no hay 8, no hay 7, no hay 6. Aquí 10, el Señor quiere 10. Entonces el segundo mandamiento decía: ay de aquel que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre, ¿verdad? Y entonces aquí nos está diciendo que tenemos que participar de ese gran milagro, de esa resurrección de él, y que lo hagamos vida tomando la palabra de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Se juntaban alegremente a convivir. Mire, decía unidos, igual hoy en día, ¿verdad? Que todos estamos unidos en la Santa Misa, ¿verdad? Que el de atrás, como nos cae mal, ni lo vuelvo a ver para darle la paz, ¿verdad? ¿Dónde está esa unidad que habla la palabra? Y antes todos gozaban de unidad, estaban felices y aceptaban la palabra de Dios, así como la aceptamos nosotros hoy en día, hermano. Uy, el padre ya la tenía contra mí. A él ya le habían contado y quizás por eso dijo eso. No, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y los humildes y mansos de corazón la entienden y la ponen en práctica, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Yo los invito ahí a la primera de Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Corintios, capítulo 11, del 17 en adelante. Corintios 11, ¿verdad? Primera de Corintios 11, 17. Y dice así: por la fe de Abraham, dice 11, 17, perdón. Siguiendo entonces con las advertencias, no puedo alabar el que sus reuniones les perjudiquen, en lugar de aprovecharles. En primer lugar, me he enterado de que cuando se reúnen en asamblea hay diversos grupos entre ustedes, y en parte lo creo, pues hasta es conveniente que hayan diversos grupos entre ustedes, para que salga a la luz los auténticos cristianos. Palabra del Señor. Veamos, ¿verdad? Esta exhortación de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Me han contado cómo son las reuniones, ¿verdad? Esto nos puede ayudar en nuestro pequeño grupo, en nuestra gran comunidad, en nuestro sector. ¿Cómo es mi reunión? ¿Cómo son mis asambleas? Me han contado que entre ustedes hay divisiones, hay diferentes grupos. Y mire, les creo, porque es conveniente, porque así resaltan los buenos cristianos. Ya esto ya estaba dicho, que en la iglesia van a haber divisiones, van a haber diferentes grupos. Bueno, este es mi grupo, aquel es el otro, yo con aquel no me meto, que no se metan conmigo, ¿verdad? Y lastimosamente el Señor no ha sido dividido, al contrario, Él vino a unificar criterios entre los cristianos, ¿verdad? Pero somos humanos, somos sensibles, bueno, y tenemos un montón de pretextos, y mire, hasta en la iglesia, y ya estaba pasando en el tiempo de los apóstoles, habían divisiones,
Y Pablo, les creo, porque es bueno que hayan divisiones, porque así se ven los auténticos cristianos. Así se ve quién está trabajando como Dios quiere. Así que hermano, hermana, tratemos nosotros de no estar divididos, tratemos de unirnos, ¿verdad? Porque todos estamos celebrando un mismo culto, ¿verdad? Una misma Eucaristía. Entonces vemos qué es lo que dice Primera de Corintios. Y todo esto estamos hablando por la cuestión de respetar el día del Señor, ¿verdad? El domingo. Vemos que antes se reunían en asamblea para meditar la palabra de Dios, para partir el pan, ¿verdad? Para compartir la Eucaristía, que es lo que domingo a domingo el sacerdote hace a la hora de la consagración, y es el culmen del domingo, ¿verdad? La comunión, ¿verdad? La vez pasada les decía yo, ir a una misa y no comulgar es como ir que nos inviten a una cena y no cenar, ¿verdad? Si ahí lo principal de la Eucaristía es alimentarme de la palabra, alimentar mi cuerpo con la palabra para actuar mejor y alimentar mi alma con la Eucaristía, ¿verdad? Y en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Versículo 25, dice lo siguiente. Hebreos 10, capítulo 25. Manténganse firmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Procuremos animarnos unos a otros para poner en práctica el amor y las buenas obras. No abandonemos nuestras reuniones como algunos tienen por costumbre, sino fortalezcámonos mutuamente, tanto más cuanto que hay que ver el día que se acerca. Palabra del Señor. Mire qué bonito la palabra del Señor. Dice que nos animemos unos a otros. No, mire hermano, vamos. Mire hermano, no se quede. Mire hermana, vamos a misa. Mire, yo la paso a recoger, pero vamos, por favor. Mire, se animaban unos a otros. No, hoy en día el que se quedó, hay que ver, se quedó, es problema de él le va a entregar cuentas, ¿verdad? No, mire, se animaban, se exhortaban unos a otros, se apoyaban, porque todos estaban convencidos y tenían una misma esperanza, una misma fe y una misma caridad de salir al encuentro de Cristo Jesús, de salir a ese encuentro con nuestro Padre Dios. Hermano, hermana, joven, señorita, ¿estás desanimado? Entonces, volvamos nuevamente a creer en esa promesa, porque dice que el que nos ha hecho esa promesa es digno de confiar. El que come y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, vida en abundancia. Palabras de creer, ¿verdad? Han sido con autoridad, con una gran certeza, y ha sido proclamada por el Rey de Reyes, ¿verdad? Por el dueño de la verdad. Entonces esas palabras tienen veracidad, tienen convencimiento. El problema está que nosotros no confiamos que esa hostia consagrada sea el cuerpo del Señor. Porque vemos muchos como yo, como tú, como varios, que venimos a misa de espectadores, nada más a ver, y nos quedamos sentaditos a la hora de la comunión, tristes, sin poder tomar el cuerpo del Señor. Y ahí está, el que me come y el que me beba tendrá vida eterna. Entonces mire, ese es el éxito, ese es el objetivo, ese es el gran misterio de la encarnación, ¿verdad? Que en ese momento ese pedacito de pan se transforma y se convierte en el cuerpo del Señor. Entonces veamos, animémonos los unos a los otros, hermanos. Yo en esta noche te invito a animar a tu vecino, a animar a los miembros de tu pequeña comunidad, a animar a los miembros de tu sector, ¿verdad? Que dice que no dejen las reuniones como algunos, ¿verdad? Algunos se salen,
No, ¿verdad? Hay que ir a traer esa oveja. Hay que ir a rescatarla. Hay que ir, que hay una asamblea, vamos a jalarlo. ¿Verdad? No, es que eso no es mi trabajo. Aquí dice que nos tenemos que animar los unos a los otros, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudar a salvar muchas almas, ¿verdad? Así que animémonos, hermanos, animémonos. Si en tu grupo las ovejas se te están cayendo, hay que animar, hay que reforzar. Si a tu sector está mal, hay que también, en la pastoral, hay que apoyarnos, hay que ver qué podemos hacer, pero es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo bien organizado, ¿verdad? Bien sincronizado, y que nosotros, hermanos, hoy en día podemos retomar ese mismo papel de los apóstoles. El numeral 2179 nos dice: la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya curia pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como el pastor propio. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Mire, la parroquia es un determinado lugar donde el obispo ha designado a un párroco, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la bendición en nuestra parroquia de tener a nuestro párroco y al vicario, ¿verdad? Y el Señor nos ha bendecido con otro sacerdote más, ¿verdad? Así de que tenemos 3 sacerdotes. ¿Y de qué se encargan? De iniciar a las personas en la vida cristiana. ¿Por medio de qué? De los sacramentos, ¿verdad? Primero el bautismo. Más adelante, hermanos, después de terminar este curso, ¿verdad? De fortaleciendo nuestra fe con los 10 mandamientos, veremos en qué consiste cada uno de los sacramentos. Pero mire, el objetivo es iniciar, preparar al cristiano en la vida litúrgica, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Y eso lo hacemos mediante los sacramentos, ¿verdad? El sacerdote es el único, ¿verdad?, ordenado, ¿verdad?, el obispo y todo, ¿verdad?, la jerarquía eclesial, que tienen la autoridad de perdonar y de consagrar, ¿verdad? Así de que si nosotros estamos alejados, hermano, y queremos participar, pero nos da pena porque ya tenemos muchos años de no venir a una misa, o porque mi situación de pecado, yo he caído y no me he podido levantar, hermano, ahí está la confesión, ahí está el sacramento de la confesión. Ahí se te perdonan tus pecados. ¿Para qué? Vuelvas a entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo y practiques el otro sacramento, que es la Eucaristía. Pero si nos fijamos en la palabra del Señor, dice que es obligación de todo fiel bautizado, ¿verdad? Tú y yo hemos sido bautizados, ¿verdad? Así que lo único que nos falta es hacer el ánimo, levantarnos y hacer el propósito. Bueno, hermano, buena hermana, tienes razón. Este domingo yo hago mi propósito de ir a misa, que ya tenía tanto tiempo. ¿Y qué van a decir los hermanos cuando me vean entrar? Mire, hermano, eso es lo de menos. Usted va a ir por Cristo Eucaristía. Es que voy a volver a caer. No, hago un propósito de enmienda, ¿verdad? Pero si nos estamos justificando de que yo vuelvo a caer y que por eso no voy, y que el hermano aquí, y que el hermano allá, no, ¿verdad? Esas son trampitas del demonio, ¿verdad? Son trampitas de excusas que el demonio nos pone, porque a él no le conviene que estemos recibiendo a Cristo Eucaristía. No le conviene que estemos santificando esa fiesta gloriosa donde Jesucristo lo venció en la cruz por medio de la resurrección. A él no le conviene. Entonces nos empieza a meter un montón de situaciones, un montón de ideas. Y de que me da pena, es que qué van a decir, es que yo no puedo orar. Que aquí... No, hermano, ¿verdad? No, hermana, no, joven, no, señorita. Yo te exhorto, ¿verdad? Te animo, como dice la palabra del Señor,
que el día domingo tú te acerques a la misa. Si puedes mañana, a las 7 de la noche, bendito sea Dios. ¿Te quieres confesar? Media hora antes, ¿verdad? Y el Padre está con toda la disponibilidad de oírte, de escucharte, para que tú vuelvas a entrar en gracia con Dios. El artículo 2180 nos habla sobre la obligación del domingo. El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto. Los fieles tienen obligación de participar en la misa. Mira, hermano, pero no solo es el hecho de participar en la misa, ¿verdad? Recordemos también de que el mandamiento es oír misa entera, ¿verdad? No venir ahí por el ten piedad, ¿verdad? Venir ahí por el gloria, o que hoy dentro a misa y que hay mucho calor y me salgo y estoy así, ¿verdad? No, ahí dice, el precepto es, ¿verdad? La condición es oír misa entera, ¿verdad? Desde que empieza el Padre, en nombre del Padre y el Hijo, hasta que da la bendición, ¿verdad? Ahí no dice que va a estar en misa platicando, mascando chicle, viendo hacia atrás, viendo quién entra, viendo quién sale, ¿verdad? No, que toda la concentración, ¿verdad? Y toda mi mirada puesta en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, hermano, eso es, el artículo 2180 nos dice eso. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Mire, hermano, más claro no puede estar, oiga, es donde nosotros participamos y estamos haciendo acto de presencia como hijo de Dios. Vea lo que dice bien el artículo. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Mire qué precioso. Ahí damos nosotros testimonio de nuestra fe, ¿verdad? Nos unimos a Cristo Jesús. Le somos fieles a Él y a la iglesia. Mire qué bonito. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos y ni siquiera a misa venimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que somos coordinadores, líderes de una pequeña, de un sector, y ni a misa venimos? Y sí soy católico, ¿verdad? Últimamente han dado problemas de que a veces los coordinadores, ¿verdad? O otras personas le dicen a sus ovejas, hay tal actividad, vayan, ¿verdad? Y uno, bien, gracias, ¿verdad? No, dice que aquí nosotros damos testimonio de fe que estamos viviendo plenamente de ese momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo te invito, hermana, joven, que seamos testigos auténticos de la resurrección de Cristo, que seamos fieles a Él y que le seamos fiel a la iglesia, ¿verdad? Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad, dan testimonio a la vez de la santidad de Dios y la esperanza de la salvación, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, fe y caridad, esperanza, ¿verdad?, de esa resurrección en aquel día. El artículo 2184 nos dice, así como Dios creó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y de descanso. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Mira, hermano, yo sé que el domingo tenemos muchas actividades, muchos trabajamos de lunes a viernes, otros trabajan de lunes a sábado, y hay muchos que trabajan de lunes a domingo, ¿verdad? Tienen las 24 horas ocupadas en otras situaciones, ¿verdad? Y el Señor nos pide un día. ¿Cuántos días pasamos nosotros en nuestro trabajo? 6, 5 días. Y el Señor nos pide nada más 2 horas, mire, 2 horas dura la misa. A mucho ahí
2 horas 15 minutos, a lo mucho. Solo eso nos pide, nos está hablando este artículo, que nosotros tenemos que tener ese momento de descanso para dedicarlo a la vida religiosa. Mire, en familia. Pero tampoco nos pide solo quedarnos con Eucaristía. Como el día domingo es el día domingo de descanso nuestro, el primer compromiso es nuestra vida religiosa, en familia. Pero mire, luego dice el artículo que también tenemos que dedicarle y cultivar la vida familiar. Tu padre de familia, tu madre de familia, salir un ratito con tus hijos al parque, ¿verdad? Al río. Solo con el hecho de salir a las calles de cara sucia un ratito, ya el ambiente cambia, ¿verdad? Qué bonito se sienten los hijos, andar con su papá, con su mamá, ¿verdad? No es que mucho se gasta, no, si no hay necesidad de gastar. Muchas familias no salen porque piensan que a gastar van. No, ¿verdad? Mire usted, pues desde la misa se va caminando con sus hijos tranquilamente a cultivar, a escuchar las inquietudes de sus hijos, a cultivar el amor con su esposa, a cultivar el amor con su esposo, a cultivar el amor familiar con sus hijos. Mire, el artículo nos está mandando que en ese día de descanso no pasemos en hamaca, acostadote, como es descanso, ahí nos quedamos, ¿verdad? No, primero cumplir nuestras obligaciones religiosas, ir a misa, y que mire, qué bello, qué precioso es ver una familia entera adentrando a la iglesia a misa. Pero da a veces un poco de tristeza cuando uno ve que la familia va para misa, pero el esposo va una cuadra adelante y la esposa jalando a los hipotes, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que testificar, tenemos que dar testimonio de familia cristiana, ¿verdad? Entonces nos está diciendo que tenemos que aprovechar el tiempo para cultivar nuestra vida religiosa y nuestra vida familiar, ¿verdad? Compartir ese día con mis hijos, compartir con ese día con mi esposa, ¿verdad? Ya que toda la semana, por las cuestiones de trabajo, por cuestiones de factor tiempo, no nos vemos, el día domingo tenemos que cultivar esa vida familiar, tenemos que cultivar esa vida religiosa. También los aspectos sociales, mire, si usted tiene algo social, también hay que cultivarlo, o sea, para todo hay tiempo, lo único hay que organizarlo, ¿verdad? Bueno, en la mañana ya tenemos programada que la misa es de 10 a 12 del mediodía, entonces yo voy a 10 a 12 y de la tarde para allá yo se la dedico a mi familia. Porque el día lunes nuevamente yo tengo que estar en mi trabajo, mi esposa en su trabajo y los niños en la escuela. Entonces, ¿cuándo le vamos a dedicar tiempo a nuestros muchachos? ¿Cuándo vamos a dedicarle tiempo a nuestro hogar? El día de descanso, dice aquí el artículo 184. El artículo 2185 dice, durante el domingo y las otras fiestas de precepto, las fiestas, los fieles se abstendrán de entregarse al trabajo o actividades que impidan al culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor. Oiga, dice que durante los domingos y las fiestas de precepto, los fieles nos vamos a abstener de trabajar. Primero, cumplir, ¿verdad?, con Dios. Dice que tenemos que evitar toda actividad que nos impida estar en la Santa Eucaristía, a no ser que estemos enfermos, ¿verdad? Como ya les decía, si estamos enfermos, pues ni modo, ¿verdad? Pero ese día, nosotros el domingo, hermanos, si tiene que hacer algo, levántese tempranito y lo hace. Pero usted a las 9:30 trate de estar desocupado para asistir a misa, ¿verdad? Y en la tarde no ande haciendo planes ahí, que se va a ir con sus amigos a jugar pelota y va a dejar a su esposa y a sus hijos. No, cultive la vida familiar, ¿verdad? Evitemos todo aquello que nos pueda quitar ese ambiente, ¿verdad? Ese amor que vaya creciendo en familia, ese amor que vaya creciendo en compañía de Dios, junto a la Eucaristía dominical, ¿verdad? Entonces, mire, todo fiel cristiano, todo fiel bautizado tiene que evitar ese día trabajar, ¿verdad? Y dedicarse a Dios, ¿verdad? Y ya para terminar, el artículo 2188 nos dice que los cristianos que disponen del tiempo de descanso deben de acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos,
pero por situaciones de pobreza y de miseria, hasta el domingo tienen que trabajar. Mire, esta es una realidad, hermanos, de que algunos tenemos la oportunidad, gracias a Dios, la bendición del Señor, de descansar el domingo. Pero hay muchos hermanos que por la situación de pobreza, de miseria por la que están pasando, si ese día lo descansan, no comen. Lastimosamente, así está la situación en nuestro país, El Salvador. Ahora bien, qué bonito fuera que dice ahí, que nosotros los cristianos, ¿verdad?, que disponemos del tiempo, nos tendríamos de acordar de esos hermanos. Qué bonito fuera que yo fuera donde mi vecino, ¿verdad? Yo sé que está en una situación de y yo le digo, mire hermano, este día no trabaje. Aquí está el alimento de este día para su familia, pero yo le invito que este día vaya a la iglesia. Mire qué bonito. Los hermanos y hermanas que tienen negocios, ¿verdad? Decir, este día nosotros cerramos, ¿verdad? Les vamos a pagar su día, pero conságrenselo a Dios, ¿verdad? Mire qué precioso la palabra. Mire qué precioso lo que nos dice el artículo, que nosotros los que disponemos de tiempo nos tendríamos que acordar de aquellos más necesitados, que viven en miseria, ¿verdad? Qué bello fuera, hermano, hermana, joven, señorita que nos escucha por medio de este bello canal, ¿verdad? Católicos en TV. Es un medio de comunicación que nos puede abrir muchas puertas. Y nosotros cada día tratamos de ponerte temas que nos concienticen y nos evangelicen, ¿verdad? Qué bonito fuera que este domingo pusiéramos en práctica y que al vecino que sabemos nosotros que vive en una necesidad y que tiene que salir a trabajar, bueno, ¿cuánto va a ir a ganar un jornalero? Pues le va a ir a la milpa, le van a pagar $5 el día. Y por $5, porque los necesita para alimentar a su familia, no le puede dedicar tiempo a Dios. Entonces llegar, ¿verdad?, en familia, mire hermano, mire hermana, aquí le traigo esta libra de frijol, esta libra de arroz, este poquito de azúcar, para que usted se ayude este día, pero por favor, lo invito a celebrar de la cena más maravillosa que puede haber. Dice que todo cristiano se tiene que acordar de aquellos más necesitados, hermanos. Que la palabra de hoy, hermanos, y que los artículos del Catecismo de la Iglesia Católica cada día nos vayan haciendo entrar un poquito más en razón. Nos vayan adentrando un poquito, ¿verdad? Porque la idea de estos programas, hermano, es acercarte a ti la evangelización. Es acercarte a ti a la luz de la palabra y a la luz del Catecismo y a la luz de la Iglesia, cómo tenemos que actuar nosotros los cristianos, ¿verdad? Los cristianos deben santificar también el domingo dedicado a su familia, el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio y de meditación, ¿verdad?, que favorece el crecimiento de la vida interior y cristiana, ¿verdad? El domingo tenemos que reflexionar, tenemos que meditar en silencio, ¿verdad?, para que nuestra vida interior, nuestra alma, nuestro espíritu vaya creciendo, para que nuestra vida cristiana vaya sobresaliendo. Hoy muchos cristianos nos movemos y nos desenvolvemos dentro de una sociedad que no nos echamos de ver, ¿verdad? El domingo todos muy bonitos reunidos en la misa, pero de lunes a viernes no se nota que somos cristianos, ¿verdad? Entonces el domingo tenemos que reflexionar y meditar, y el cristiano dentro de la sociedad se tiene que ver, se tiene que notar, ¿verdad? Hermano, hermana, joven, señorita, te invito yo, ¿verdad? Y te invitamos todos los que pasamos un determinado programa a que no te los pierdas. Algo vamos a ir aprendiendo, algo vamos a ir sacando, ¿verdad? Y especialmente te invito a la misa, te invito a la Eucaristía, donde nosotros vamos a darle culmen a este mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad?, que es el tercero, santificar las fiestas, ¿verdad?